Buen día a todos, vamos a empezar con el tutorial de la segunda parte de las moléculas orgánicas, que ya empezamos a trabajar la clase pasada, donde habíamos visto que las moléculas orgánicas principalmente están compuestas por átomos de carbono y de hidrógeno, a los que se le pueden sumar también átomos de oxígeno y nitrógeno, como vemos en este ejemplo que aparece aquí. Recordar también, para repasar, que las moléculas orgánicas forman parte de las biomoléculas, proteínas, hidratos de carbono, ADN, ARN, lípidos, es decir, que están presentes en nuestro organismo y en todos los organismos vivos, hormonas y enzimas, también en los plásticos, medicamentos, alimentos, saborizantes, colorantes, etc., donde vamos a encontrar este tipo de moléculas que presentan distintos grupos funcionales. ¿Qué eran los grupos funcionales? Eran una parte de esta molécula que es distinta a lo demás, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos una cadena de carbonos y de hidrógenos, donde tengo un grupo NH2 y otro NH2, es decir, que acá tengo un grupo amina, por ejemplo, ¿sí? En la tabla de los grupos funcionales aparecen todos los grupos funcionales que existen y que vamos a ir analizando, ¿sí? Que ustedes pudieron analizar en la clase anterior, ¿sí? Vamos a ir repasando algunas cuestiones. Por ejemplo, si tomamos esta molécula que aparece aquí, acá tenemos una cadena de 4 carbonos con los hidrógenos respectivos, y acá aparece el grupo funcional, que sería este sector, que corresponde, si yo voy a la tabla, al grupo de los ácidos. Voy por acá y veo que hay una R. La R significa carbonos e hidrógenos, no importa la cantidad, es decir, una cadena de carbonos y de hidrógeno. Está simbolizado por la letra R. Y acá vemos el grupo funcional COOH, ¿sí? Este es el grupo funcional correspondiente a los ácidos. Ustedes lo que tenían que hacer en este punto, que era por ahí el más importante de la guía anterior, era justamente encontrar el grupo funcional e indicar a qué grupo pertenecía. Por ejemplo, si tomamos, vamos a otro con nitrógeno, por ejemplo, acá. Si tomamos este, veo la cadena de carbono acá y veo que hay un carbono con un oxígeno y con un nitrógeno. Voy a la tabla y me fijo que esto corresponde a este que está acá, que es la amida, ¿sí? Es una amida, está dentro del grupo de las amidas. De esa manera yo tengo un montón de grupos funcionales, que son moléculas orgánicas distintas unas de otras, pero que son muy importantes, y cada una son muy importantes básicamente porque cada una de ellas tiene una función distinta en el organismo. Entonces, ya tenemos que las moléculas orgánicas básicamente forman parte de las biomoléculas, de medicamentos, de productos plásticos, saborizantes, colorantes que sirven para los alimentos. Tenemos también que están formados principalmente por cadena de carbonos y de hidrógeno, a los que también puedo encontrar que se le suman nitrógenos y oxígenos. Tengo los grupos funcionales, ¿sí? Los distintos grupos de moléculas orgánicas que existen, y ya los puedo identificar. Lo que vamos a hacer en la clase de hoy es tratar de, al revés, yo les voy a dar, por ejemplo, algún grupo funcional y ustedes lo van a tener que esquematizar. ¿Qué tenemos que recordar? Lo vamos a hacer acá. Primero que nada tenemos que recordar, como va a aparecer en la guía de ahora, que hay dos fórmulas o dos formas para esquematizar: la desarrollada y la semidesarrollada. La molecular no la vamos a utilizar porque básicamente consiste en contar cuántos átomos hay de cada tipo. Pero sí la desarrollada y la semidesarrollada. La desarrollada es la más sencilla, porque es en la que yo voy a señalar todas las uniones químicas. Por ejemplo, me dice realizar la fórmula desarrollada, FD, de una amida con 2 carbonos. Lo primero que voy a hacer es colocar 2 carbonos, por eso voy a ir copiándolos acá. Coloco un carbono por acá y otro carbono por acá. Ahí tengo los 2 carbonos. Y tengo que realizar la fórmula desarrollada de una amida. Voy a la tabla y me fijo cómo es el grupo funcional amida, que es el que está acá, ¿sí? Este o este. Vamos a utilizar este, que es el más sencillo. Tengo una R, un carbono. La R, recuerden que son carbonos, ¿sí? Entonces esta R va a ser otro carbono. Acá tendría los 2 carbonos y tengo que tener este grupo funcional, COCNH2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a colocar. Agarro el oxígeno acá, lo pongo acá y agarro. Vamos a copiarlo. Lo voy a poner acá. Y también me hacía falta un nitrógeno con 2 hidrógenos. Lo voy a poner acá al costado.
uno por acá y otro por acá. Entonces, ahora hago las uniones. Recordemos, me decía que el oxígeno tenía que tener 2 uniones con el carbono. Lo voy a poner acá, vamos a correr esto si nos entra bien. Y vamos a poner la primera unión con acá, con el carbono, y la segunda la vamos a poner acá. Recordemos, entonces vamos a ir analizándolo, que el oxígeno siempre tiene que tener 2 uniones químicas, ¿sí? Lo vamos a ir viendo ahora. El carbono siempre tiene que tener 4 uniones químicas. Entonces acá me falta la unión con este carbono, que estaba al lado. Vamos a poner selección transparente si se ve bien. Y acá tengo 1, 2, 3 uniones para este carbono. Entonces me falta una unión más que justamente se la da el nitrógeno que está al lado. Siempre tengo que tener en total 4 uniones para el carbono, 2 para el oxígeno, y el nitrógeno siempre tiene que tener 3. Por eso es que en este caso la amida aparece con 2 hidrógenos. Lo voy a poner uno para arriba y el otro para acá. Vamos a poner la unión química que une este nitrógeno con el hidrógeno. Y acá tengo el grupo amida. Lo que pasa que recordemos que el carbono tiene que tener 4 uniones. Me está pidiendo una amida, justamente que es esto, con 2 carbonos, 1 y 2. Entonces a este carbono que le faltan los hidrógenos, porque siempre tengo que tener un carbono con 4 uniones químicas. Pongo una unión para acá, otra unión para acá y una última unión que sería hacia abajo, ¿sí? Recordemos que la fórmula desarrollada es la que me permite ver todas estas uniones químicas, ¿sí? Todas estas uniones entre electrones de los átomos. Y coloco finalmente los 3 hidrógenos que me hacen falta para completar la molécula y que esté correctamente esquematizada. Y ahí me quedó esta amida. ¿Por qué amida? Porque tengo el grupo funcional justamente, este que aparece acá, es el grupo funcional de esta tabla, ¿sí? Que aparece acá, la amida. Y justamente es la fórmula desarrollada porque yo veo todas las uniones químicas. Y además es una amida con 2 carbonos. Podría ser una amida con más carbonos, pero acá me pide con 2 carbonos, ¿sí? Esta es la fórmula desarrollada. Si yo quisiera hacer la fórmula semi-desarrollada de esta, ¿sí? Vamos a evitar este punto, me parece va a ser más fácil. Si yo quisiera hacer la fórmula semi-desarrollada de esto, ¿cómo hago? Bueno, voy acá, pongo C, carbono, con 3 hidrógenos, el 3 tiene que ir como subíndice, y ahora lo voy a achicar. Esto lo hacen ustedes en su carpeta porque no es necesario entregar. Se le va a hacer mucho más fácil. CH3. ¿Qué significa CH3? Que este carbono está unido a 3 hidrógenos. Esta unión entre carbonos sí la tengo que ubicar, porque la fórmula semi-desarrollada, o FSD, sí tengo que ver la unión entre carbonos. O sea, esta la veo. Y después coloco esta unión, ¿sí? Carbono. Vuelvo a poner lo mismo, lo voy a copiar directamente. Esta parte sí la puedo poner con las uniones químicas, ¿sí? Así. Generalmente la parte del grupo funcional sí lo puedo colocar poniendo las uniones, pero todo lo que son las cadenas de carbonos con hidrógenos no hace falta ponerlos, las uniones entre carbono y hidrógeno. ¿Por qué? Porque es la fórmula semi-desarrollada. Vamos a ver un ejemplo acá en el módulo. Vean, acá tengo las fórmulas desarrolladas, acá por ejemplo esta, pero fíjense acá. Tengo CH3, CH2, CH2. Esta es la fórmula semi-desarrollada, donde yo solamente veo uniones entre carbonos y los hidrógenos los voy poniendo con números. Y sí, el grupo funcional lo vuelvo a poner ubicando todas las uniones químicas. Lo que van a hacer en esta nueva guía entonces es, les voy a dar ejemplos, realizar la fórmula desarrollada de un alcohol con 4 carbonos, etc. Bueno, voy a ir dándoles distintas características de la molécula para que ustedes la puedan esquematizar. Lo pueden hacer en una carpeta y lo vamos a ir corrigiendo en el Zoom de la clase que viene. Estén atentos a la invitación.